Muy buenos días, tengan apreciables maestrantes. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra primer sesión virtual. Para ello, vamos a guardar unos segundos en lo que se continúan agregando el resto de sus compañeros, ya que desconozco por qué no me aparecían en plataforma, pero afortunadamente ya tenemos esa vía. ¿Me pueden informar, por favor, si nos vemos y nos escuchamos de manera correcta para que en ese sentido podamos dar inicio con los temas que nos ocupan? Hola, buenos días, Pepe. Sí, se escucha bien. Muchísimas gracias, buenos días. Bueno, me permito presentar y antes de dar inicio, sí les pediría, por favor, yo entiendo que existen circunstancias donde a veces tenemos que tener bloqueada nuestro video o nuestra cámara, pero desafortunada o afortunadamente, ¿no? Como vamos a abordar habilidades de comunicación, ustedes de manera anticipada, pues ya dieron lectura, ¿no? Tal como se señalaba dentro de nuestra programación, a los temas que ocupan. Y una de estas es propiamente la forma o el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros tengamos contacto físico como en esta ocasión no se puede, bueno, pues contacto a través del empleo o manejo de nuestros cinco sentidos? Entonces, una de estas circunstancias es propiamente que yo pueda verlos, ¿no? Porque si no, pues entonces yo no puedo interpretar o acumular todas estas habilidades de comunicación que van a formar parte, ¿no? De nuestra materia. Entonces, en la medida de lo posible, si podemos tener habilitada nuestra opción de video, mucho les voy a agradecer. En el mismo sentido, si desean tomar el uso de la voz, podemos levantar la manita o en su defecto habilitar el audio y con mucho gusto los escuchamos. Mi nombre es María Catalina Domínguez Nájera y soy la doctora encargada de impartir esta materia, habilidades de comunicación. Sean bienvenidas y bienvenidos todos. Les pediría, por favor, en la medida de lo posible, únicamente que me indiquen, por favor, cuál es su formación en cuanto a licenciatura, porque obviamente ahorita estamos llevando a cabo la maestría en orientación educativa a través de la materia habilidades de comunicación y puede que tengamos, ¿no?, alguna otra materia ya realizada o algún diplomado. Sin embargo, propiamente me interesa saber en dónde están formados y a qué se dirigen para ver cómo vamos a focalizar estas habilidades de comunicación. Entonces, de manera pronta, me gustaría conocerlas y conocerlos para luego entonces ya poder abordar nuestros temas. Empezamos, por favor, maestrante Cuauhtémoc, luego maestrante Naí y por consiguiente maestrante Yeshua. Adelante, por favor. Ok, buenos días. Mi nombre es Cuauhtémoc Chaplite. Soy ingeniero agrónomo. Actualmente estoy trabajando en secundaria técnica, a nivel de técnicas. Acabo de ganar por promoción el examen de subdirector en una secundaria y la maestría va enfocado precisamente a esa parte. Sí, estuve también estudiando 3 años en el CAM, en el Centro de Actualización del Magisterio. No lo logré terminar por X o Y razones que se me presentaron de causa mayor, pero era parte de la pedagogía que yo estaba llevando y actualmente pues estoy llevando la maestría. Excelente. Gracias. Muy bien. Felicitaciones, maestro Cuauhtémoc, por esa opción y también ese aprovechamiento y esa obtención de grado y en este caso, ¿no? También para ocupar este cargo. Muchísimas felicidades. Adelante, maestra Gracias. Ney. Hola, mucho gusto. Soy la licenciada Naide Jesús Bonifaz Castillo. Estudié la licenciatura de Desarrollo Humano aquí en la Universidad de Vasconcelos. Soy de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En un tiempo estuve en un kinder como administrativo. Ahorita estoy descansando, pero en un negocio familiar con mis papás. Estoy cursando ahorita con ustedes la maestría en orientación educativa y pues en un futuro quiero con un buen empleo con esto. Excelente. Bienvenida, maestra Nay. Adelante, compañero Yeshua. Compañero Yeshua nos dice, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Yeshua Rodrigo Olagués Espinosa, la licenciatura que poseo es Desarrollo Humano. Ok. Gracias, compañero Yeshua. Bienvenido. Bueno, en el mismo sentido, como ya les comentaba, eh, soy María Catalina y tengo el doctorado en educación, también el doctorado en derecho, tengo la licenciatura en derecho como tal, la maestría en derecho penal. Mi formación propiamente es en ese sentido. Quizás Anaí me conoce, no sé hace cuánto egresaste de la Universidad de Vasconcelos.
Imparto licenciaturas, maestrías y doctorados en diferentes niveles y también en diferentes ramas, ¿no? Contaduría, administración, derechos humanos, desarrollo humano, derecho y criminología, etcétera, ¿no? Entonces tenemos este poquito de conocimiento, pues, que nos permite ahondar propiamente en estos temas. ¿Y por qué les preguntaba eso, apreciables maestros? Porque las habilidades de comunicación vemos que es una materia muy noble, es una materia que nosotros hacemos quizás sin otorgarle esas nominaciones a cada actividad, pero qué tan importante es como el ser humano dentro de su actividad diaria. Recordemos que nosotros como personas, por el simple hecho de serlo, vivimos en un mundo evolutivo, ¿no? Y por ende, nuestra propia naturaleza nos exige, ¿verdad? Estar en constante relación. Por más tímidos, por más introvertidos que nosotros seamos, sí o sí tenemos que interactuar con nuestro medio, ¿verdad? Desde el momento de acudir a una tienda y comprar algo, ¿no? Que quizás sea por gusto, desde el momento en que vamos a hacer una despensa, desde el momento que estamos frente a un grupo, desde el momento que estamos cursando algún grado académico. Por esa sencilla razón, nosotros estamos interactuando con más personas y también con el resto de nuestro entorno. Y vemos que desde el nacimiento, así como los derechos humanos, ¿verdad? Que los derechos humanos lo tenemos desde que nacemos y se extinguen únicamente por causa de muerte, también las habilidades de comunicación. ¿Y por qué? Porque si nosotros nos remontamos hacia nuestra infancia, se dan cuenta cuando nace un bebé, ¿no? Quizás vemos un ejemplo burdo, pero un bebé llora y para él esa es su vía de comunicación, porque él de manera literal no nos va a solicitar algo, pero sí a través del llanto nos dice, tengo hambre, tengo frío, tengo sueño, necesito un cambio de ropa. Entonces, de esa forma, por eso se dice que las habilidades de comunicación, el ser humano es el único ente en la Tierra que lo posee a través de ¿qué? Primeramente, de sonidos guturales. ¿Por qué? Porque no empezamos a desarrollarlo a través de la palabra hablada, sino a través del llanto, a través de ademanes, a través de todas estas formas integrales y factores externos, el ser humano empieza a tener esta necesidad. Ojo, por eso les decía, por gusto o por necesidad, el hombre sí o sí tiene que interactuar. Y ya sea papá, mamá o quien en un momento dado esté bajo la atención del infante, pues va a tratar de entender o interpretar esa codificación. Y vemos cómo desde el bebé se transmite en un emisor, ¿verdad? Aquí empezamos ya a nominar estas fuentes de aprendizaje. El bebé o tú o cualquier persona que envía un mensaje se le denomina emisor o también interlocutor. ¿Por qué? Porque es la persona que está tratando de enviar algo. Pasa por un canal y este canal luego entonces es aquel que va a hacer llegar a su destinatario final lo que pretendo decir. Y obviamente quien se encuentra, voy a bloquear un micrófono para no escuchar este audio, por favor. No me lo permite. Yeshua, ¿pudieras por favor bloquear tu audio? Muchísimas gracias. Entonces, cuando existe otra persona que recibe el mensaje, esta persona se denomina receptor. ¿Por qué receptor? Sencillo, porque es aquel a quien va a ir dirigido un mensaje. Ojo, en el momento que yo emito un mensaje, pero no existe una respuesta, no estamos hablando de una comunicación, porque a veces pensamos que desde el momento que yo emito un mensaje, existe una comunicación. No es un mensaje enviado. En el momento que el receptor envía una respuesta, ya sea acorde a lo que yo estoy enviando o completamente desfasada, entonces ya habilitamos, ¿qué cosa? Una comunicación porque hay una respuesta ante una cuestión enviada. ¿Por qué te decía que puede ser acorde a lo que el emisor, válgase la redundancia, envía o no? Porque cuando hablábamos del canal, en el canal existen barreras de comunicación, ¿no? ¿Qué significan estas barreras de comunicación? Posibles elementos que durante el transcurso del envío de la información transgiversaron el sentido de lo que el autor quiso decir o lo que el emisor quiso decir, ¿verdad? Ejemplo, ahorita su servidora estoy enviando una información, pero ¿qué pasaría si por alguna situación se le cae el internet a Naim, ¿no? O empieza a escuchar distorsionado el mensaje.
Yo estoy enviando una información. Quizás se le digo, a ver, Anaí, ¿tú qué interpretaste de tal cuestión, no? Anaí me puede contestar y obviamente hay una comunicación, pero puede ser que Anaí únicamente me conteste a lo que ella trató de interpretar porque no me escuchaba claro. Entonces, ella está hilando las pocas palabras que escuchó y quizás interpretando lo que a través de mi boca, ¿no? Porque también esta cuestión de gesticulación forma parte de una comunicación. Entonces, ella está tratando de hilar lo poco que escuchó a través de la cuestión del oído, pero también a través de la gesticulación y está armando una respuesta. Por eso se dice que puede ser correcta en cuanto a lo que envía propiamente el interlocutor o puede ser desfasada por un sinfín de barreras que durante el proceso de comunicación puedan existir, ¿verdad? Entonces vemos cómo estos elementos que va desde el emisor o el interlocutor, desde todo este canal que une al emisor con el receptor y desde lo que el receptor interpreta y luego envía, este círculo propiamente se denomina proceso de comunicación. ¿Y qué tan importante es el proceso de comunicación? Porque en ocasiones, por no transmitir un mensaje de manera correcta o por no escuchar, ojo, no es lo mismo oír que escuchar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener habilitado nuestro audio, ¿verdad? Pero la maestra está hablando y quizá yo hago como que escucho, como que entiendo, pero estoy pensando en que tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro y tengo que hacer el otro, ¿verdad? Entonces, estoy oyendo lo que la maestra dice, pero no estoy escuchando. ¿Y qué significa escuchar? Emplear tus 5 sentidos. Es realmente analizar lo que dice la doctora, interpretar hacia dónde va encauzada la información, aplicarlo, ¿no? ¿Por qué no? A un caso particular para luego entonces yo emitir un comentario crítico. ¿Nos damos cuenta qué tanto engloba la escucha? Porque la escucha no se dice el escucha, la escucha es la base del proceso lingüístico y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque es uno de los elementos que si tú como receptor no estás poniendo atención, es decir, no eres asertivo, que también es un tema que vamos a tocar, no eres asertivo, luego entonces no puedes entender de manera tal el mensaje como el emisor te lo trata de decir. ¿Por qué? Porque aquí debes de tomar en cuenta qué es lo que interpreta, cómo gesticula, cuáles son los sonidos que emplea al momento de darte un mensaje y por qué no tratar de darle sentido. Y si existen algunas dudas, también puedes preguntar o repreguntar. ¿Para qué? Para que el mensaje final sea precisamente lo que el emisor te interpreta o lo que el emisor trata de decir. ¿Por qué creen ustedes que yo les pedí que me habilitaran su cámara? Voy a poner un ejercicio práctico. Es lo mismo que ahorita yo les esté disertando el proceso de habilidades de comunicación y vamos a iniciar propiamente diciendo que las habilidades también se le conoce como competencias comunicativas y va a ser este conjunto de procesos lingüísticos. Compañeros, mi pregunta es, ¿existe o no un cambio teniendo mi cámara abierta a que únicamente ustedes estén escuchando mi voz? ¿Cómo se nutre un proceso de comunicación? Es lo mismo escuchar, porque estamos empleando una habilidad de comunicación que es la escucha, pero también necesitamos ver a quién me está transmitiendo una información, porque yo no sé si la doctora realmente me está poniendo atención, está enfocada en mi sesión, ¿no? Yo no sé porque qué tal que algo no le entiendo con la palabra, pero quizá con su gesticulación, yo complemento el mensaje que me quiere decir, ¿no? O a través de la mímica, que a veces decimos, bueno, ¿por qué hablas con las manos? Porque existen muchas personas que son visuales. Existen otras personas que desarrollan más el oído. Entonces, repito, todos estos elementos en su conjunto van a llegar a un mismo objetivo, ¿no? Que es qué cosa? El aprovechamiento de una habilidad de comunicación. Vemos pues cómo es tan importante, al menos en mi materia, ¿no? Y no porque yo la imparta, pero en la habilidad de comunicación sí es importante. Quizá puedan existir otras tantas que con que yo tenga bloqueado mi micrófono, o perdón, mi audio, mi video, no pasa nada.
pero en una habilidad de comunicación sí, porque se desarrollan los 5 sentidos, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando hablamos, pues, compañeros, antes de bloquear mi cámara, yo les decía que la materia propiamente son habilidades de comunicación. Y al hablar de habilidad, ¿qué tan importante es? Porque la habilidad nos lleva a que el ser humano tiende a qué? A desarrollar o a explotar todas aquellas potencialidades, ¿no? A perfeccionar cada vez más todos aquellos elementos que en un momento dado pueden facilitar una vía de comunicación. ¿Y por qué se dice que es una habilidad? Si nosotros no hablamos una lengua, no sé, se me ocurre, vamos a Estados Unidos y yo no hablo inglés, pero tengo una necesidad de comunicarme con otra persona, quizá con mímica yo le voy a decir que necesito agua, ¿verdad? O quizá haciendo esto yo le diga tengo frío, porque yo no sé cómo se emplean estas palabras y obviamente ni él entiende español, ni yo entiendo inglés, ¿verdad? Entonces, no va a poder existir un proceso de comunicación a través de la palabra hablada, ¿no? Y tampoco a través de la palabra escrita, porque yo le voy a escribir en español y él no me va a entender o ella no me va a entender, pero a través de esta gesticulación va a existir un correcto ¿qué? Proceso desarrollado de comunicación. Y por eso se dice una habilidad, porque aunque yo no sepa cómo entablar una comunicación, puedo idear mecanismos alternos, ¿no? Por eso es una habilidad que cada vez se va a perfeccionar hasta que luego entonces o yo pueda entender y hablar el inglés o pueda utilizar mejores formas de comunicación empleando mi cuerpo para darme a entender y luego entonces satisfacer esa necesidad. Por ello también les decía que las habilidades de comunicación también se le conocen con el nombre de competencia comunicativa. ¿Y por qué competencia? Porque el ser humano por naturaleza también se encuentra en este círculo de estar a la par que desarrolla potencialidades, pues también genera qué cosa? Una forma de estar en una mejora genérica, ¿no? ¿Por qué ustedes se están formando o están cursando una maestría? Porque vemos que dentro de nuestro campo, ya sea laboral o dentro de nuestro acrecentamiento por currículum, pero siempre estamos tratando de ir más allá. Entonces, estamos, ¿qué cosa? A la par de desarrollar, no sé, una cuestión formada o formadora, también estamos siendo competentes para entrar dentro de un círculo que nos exige cada vez más un desarrollo intelectual y que éste pueda ser validado a través de un documento. Y eso es una competencia comunicativa, porque si yo, como bien dice, y aquí el maestro Cuauhtémoc no me dejará mentir, él para postularse, para obtener un cargo, ¿qué pasa? Entra en una competencia. ¿Y por qué competencia comunicativa? Porque tuvo que haber pasado por diferentes filtros, no únicamente a través de un examen escrito, sino también a través de N cantidad de entrevistas que van desde la forma en que tú entablas una comunicación, el léxico que tú tienes, por eso otra habilidad es propiamente la lectura, ¿no? Porque aquí uno se da cuenta qué tanto conoce, y no específicamente en una rama del saber, no, conoce en sentido amplio, es decir, ¿cuál es tu acervo cultural? Porque, ejemplo, mi formación es abogada, ¿no? Mi licenciatura es en Derecho, yo soy abogada, soy maestra en Derecho Penal y soy doctora en Derecho, pero mi estado de necesidad, no por obtener una formación o impartir clases, sino porque a mí me gusta conocer en varias ramas del saber. Tienes que formarte, ¿para qué? Para luego entonces tener esta habilidad de disertar varias materias, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el compañero Cuauhtémoc. Al momento de pasar estos filtros, tuvo que pasar, ¿por qué? Por entrevistas. Y estas entrevistas no únicamente te pregunto en razón a lo que tú vas a desarrollar en tu día a día como servidor público, sino también te voy a preguntar cosas que quizás no tienen nada que ver con el área que te vas a desarrollar, pero forman parte de qué? De una habilidad de comunicación. Y por eso estas habilidades te deben otorgar todas aquellas herramientas que te permitan entablar una comunicación. Quizás con Cuauhtémoc yo me encuentro el día de mañana o con Isela o con Anaí o con Yeshua. Yo no los conozco, pero ¿cuántos de nosotros no nos hemos topado y empezamos a hablar de política, ¿no? De religión, de educación, del COVID-19? Yo no te estoy preguntando qué carrera tienes o eres egresado de X o Y, ¿no?
Simplemente te digo, a ver, ¿tú qué opinas ahorita de los libros de texto gratuito, ¿no? Que es un tema, ¡pum!, que está, ¿no? O cómo viste que cambió el COVID-19, no únicamente la cuestión legal, sino cómo modificó el home office, ¿no? El trabajo en casa, ¿no? Cómo nos aperturó otras herramientas para, por ejemplo, hoy en día estar teniendo una maestría en línea, ¿verdad? Y que la secretaría lo valide. Ah, vemos que cómo salen temas que no tienen nada que ver con lo que quizá nosotros estudiamos, pero si tú no sabes, si tú no conoces, ahí empiezan a existir las barreras de comunicación. ¿Por qué? Porque no hay tema de comunicación. El tema está puesto, pero si tú no tienes elementos para poder entablar una comunicación, del emisor no va a pasar. ¿Por qué? Porque no va a existir esta retroalimentación. El mensaje que envía, yo recibo y cómo respondo. ¿Por qué? Porque simplemente no lo sé. Entonces vemos cómo la lectura, en cualquier rama que tú quieras, por distracción, por investigación, por lo que tú quieras, la lectura es base para entablar una habilidad de comunicación. Máxime nosotros o ustedes que están estudiando la maestría en orientación educativa. Orientación educativa, sí o sí, la puedes aplicar o la debes aplicar, se me ocurre, como un docente frente a grupo o como un administrador, ¿no? Si estás también en una institución o en cualquier, ¿no?, empresa, pero que tienes a tu cargo o que estás interactuando con personas, orientación educativa. No es lo mismo que yo diga, hola compañeros, estoy muy feliz el día de hoy de estarles impartiendo esta materia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque incide mucho, si estoy muy feliz, ¿no? La misma gesticulación te lo dice. Si yo estoy pasando por una situación difícil, aunque yo les diga algo, esto también lleva un mensaje. La forma en cuanto a la palabra, ¿no? Ahora la palabra, ¿qué cosa? No escrita, pero es a través de la palabra verbal. También el empleo de la modulación de voz va implícito un mensaje. ¿Y qué tan importante es? Porque el día de mañana ustedes están frente a grupo y dicen, pero es que este grupo no participa. Yo les digo, a ver, ¿qué opinan de esto? A ver, Cuauhtémoc, ¿qué opinas de este tema? Y Cuauhtémoc se sonroja. O Cuauhtémoc se voltea cuando voy a empezar a preguntar para que yo no le pregunte. O regresemos, ¿no? Cuando estábamos nosotros en la licenciatura, en la secundaria, no lo sé, ¿a cuántos nos pasó? ¿Va a preguntar el maestro? De volteo, hago como que me voy, pido permiso para ir al baño. Una, es porque el alumno desconoce el tema, o dos, es porque tiene otros elementos que están detonando que el alumno no participe. Y eso no es responsabilidad del alumno en primera instancia, es responsabilidad tuya a partir de cómo domines la habilidad de comunicación que puedas detectar qué está pasando con ese alumno. ¿Por qué? Porque aunque el alumno no te diga literalmente qué tiene, te está dando un mensaje a partir de todos esos elementos. El hecho que yo me volteo es un mensaje no verbal. El hecho que yo salgo al baño es un mensaje no verbal. El hecho que yo me sonrojo es un mensaje no verbal, ¿no? ¿Qué tal que ahora yo soy tu alumna? María Catalina es una persona de 10, ¿no? Llevo puro 10. Pero resulta que en estos últimos 2 meses yo no entrego tareas, acudo de manera incierta a la escuela, cuando acudo estoy distraída, estoy pero no estoy, ¿verdad? Me pregunta si yo no sé y llevo puro 10. ¿Y tú no pones atención? Por supuesto que quizá incluso hasta pueda reprobar la materia o pasar, pero porque tú me estás pasando, no porque realmente yo haya acreditado tu materia. Pero si tú te acercas y me preguntas qué tienes, hay muchas personas que no se abren a decir esto y esto y esto me está pasando, ¿verdad? Pero tú puedes utilizar esta habilidad de comunicación. ¿Qué tal que en casa yo soy víctima de violencia, ¿no? Quizás no de violencia como sujeto directo, sino como sujeto pasivo. Y empleando esta habilidad de comunicación, también el propio Estado nos da a través de la vía de colaboración interinstitucional que tú puedas solicitar apoyo, se me ocurre, a un CAM, a un USAER, ¿no? Porque quizá tú tienes el perfil de docente, pero no tienes el perfil de psicólogo, ¿no? Entonces tampoco te digo tú tienes que ser un todólogo, no, pero sí puedes hacer uso de todas estas herramientas que sí estás obligado. ¿Por qué? Porque recordemos, la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. El hecho de que yo llegue y diserte una clase y yo diga, pues yo estoy cumpliendo, ¿no? Yo llego, diserto los temas dentro del tiempo que me corresponde, el que aprendió bien y el que no, ni modo, no. Pero tienes la obligatoriedad
de estar viendo qué está pasando. Y si existen circunstancias que tú no puedes atender, pero que estás focalizando que el alumno requiere, tú puedes solicitar apoyo psicológico, médico, de trabajador social, etcétera, para que en vía de complementación puedan llegar al fondo del asunto y realmente ver qué es lo que está detonando este problema. Pero se dan cuenta de dónde emana, de una habilidad de comunicación, ¿verdad? De qué tanto tú puedas conocer, no nada más al alumno, porque el alumno llega y no lo conoces, pero qué tanto puedas conocer todos aquellos elementos que debes y puedes hacer uso para entender el mensaje que la persona que está al frente de ti o que en este caso está detrás de mi monitor en esta situación me está dando, me está arrojando. Yo ahorita sé que estoy captando la atención de algunos y sé que algunos otros me están poniendo y no poniendo atención. ¿Por qué? Porque estoy utilizando también la vista para saber si el mensaje que estoy enviando tiene esa incidencia, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué más nos dice cuando hablamos de competencia comunicativa o de habilidad de comunicación? Vamos a entenderla como este conjunto de procesos lingüísticos. Ojo, cuando hablamos de un proceso lingüístico, no únicamente hablamos de una cuestión verbal, también la cuestión lingüística habla de una cuestión no verbal. Y todo esto se va desarrollando, como te decía, durante la vida y tiene un fin. ¿Cuál es este fin? Desarrollar eficiencia, desarrollar destreza dentro de las esferas de comunicación. ¿Qué son las esferas de comunicación? Lo que al principio yo te comentaba dentro de la sesión. Las esferas de comunicación son todos aquellos elementos que de manera complementaria, por eso se denominan complementaria, van a robustecer un proceso de información. ¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, estoy utilizando la palabra verbal, ¿no? Entonces, la palabra verbal es lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Con la boca y a través de estos sonidos guturales, te estoy transmitiendo una información, pero a través de los ademanes, a través de mi gesticulación, están complementando la información que te transmito. Y eso precisamente son ¿qué cosa? Las esferas de comunicación. Y el último elemento dentro de una habilidad de comunicación es la sociedad. ¿Y por qué la sociedad? Porque obviamente si tú no tienes con quién relacionarte, ¿cómo vas a entablar una habilidad de comunicación? Si no existe otra persona a quien tú le emites un mensaje. Y la sociedad es tan importante porque te obliga a perfeccionar una comunicación, ¿no? Si tú estás desarrollando una clase para niños, no eso significa, o sea, para un jardín de niños, no significa que tu nivel académico va a bajar, no, por el contrario, te va a demandar que estudies, ¿no? Porque cada vez los niños están desarrollando más otras habilidades, quizás por el uso de dispositivos móviles, del iPad, de teléfonos celulares, qué sé yo. Entonces, no es como antes que tenían más desarrollados otras habilidades. Entonces, tú tienes que estudiar qué metodología, qué técnicas y métodos vas a aplicar para luego entonces captar la atención de tus educandos, ¿no? ¿Cómo vas a incidir para que no exista una vulneración de derechos del infante? Porque tienes que saber que existe el interés superior del menor y que luego entonces todo eso también te obliga ¿a qué? A estudiar, a perfeccionar una habilidad de comunicación. Y en el mismo sentido, en cada grado, a cada sector de la población a la que tú vayas, también tiene su grado de exigencia, de competencia. ¿Para qué? Para que la transmisión de información sea correcta, sea concreta, sea digerible, ¿no? A veces nos dicen, es que me lo dice tan fácil. Sí, pero ¿por qué? Porque es una habilidad. Yo pudiera venir con 1001 tecnicismos y que no entendemos nada, ¿verdad? Entonces, ¿de qué me sirve si el proceso de comunicación no está teniendo el objetivo deseado, ¿verdad? Pero si utilizamos casos prácticos, se nos queda mucho más fácil una información y qué es lo que realmente a mí me va a motivar porque es lo que yo voy a aplicar o ustedes van a aplicar en su día a día, lo que ustedes van a identificar en la tercera persona ahora cuando entablen un proceso de comunicación, ¿verdad? Entonces, ya para cerrar el proceso, hola, buen día, Elizabeth. Cuando nosotros estamos hablando, pues propiamente de estas habilidades de comunicación o de estas competencias comunicativas, vamos a interpretar todas aquellas conjunciones de elementos lingüísticos que contemplan a través de las cuestiones verbales y no verbales, así como también de su complementación con las esferas de comunicación y como último elemento, la sociedad,
para que luego entonces exista una comunicación concreta, ¿no? Y luego entonces, a partir de esto, empecemos a desarrollar, a perfeccionar todas aquellas habilidades para que sea mucho más nutrido nuestro proceso de comunicación. Ok, hasta ahí. ¿Vamos bien, apreciables maestrantes? ¿Sí? Perfecto. Bueno, cuando nosotros también estamos hablando propiamente de estas cuestiones lingüísticas, les decía que la complementan tanto el lenguaje verbal y no verbal. Cuando hablamos de un lenguaje propiamente verbal y no verbal, existe lo que se conoce como una diversidad lingüística. Cuando hablamos de una diversidad lingüística es cuando entran las esferas de comunicación, es decir, lo que complementa, por ejemplo, la cuestión de gestualidad, ¿no? Que son todos aquellos, los gestos, ¿no? La gesticulación que tiene tanto la palabra que la persona que transmite como la persona que recibe y que al momento de dar una respuesta cambian los papeles. Yo en un principio era emisor y tú eres receptor. Luego entonces tú envías un mensaje, tú te transmites en qué, ahora en emisor y yo en receptor. Esta forma o este vínculo complementado con la gesticulación desarrolla una diversidad lingüística. Otro de los elementos que entran dentro de la diversidad lingüística es la cuestión de emocionalidad. ¿Por qué la emocionalidad? Porque también esto está detonando en una habilidad de comunicación. No es lo mismo, por ejemplo, y esto lo vamos a ver cuando hablemos de la asertividad, que yo llegue y le diga, ¿no? Se me ocurre que Isela sea mi mejor amiga. Isela, es que mira, yo tengo un problema, porque, y yo llorando, ¿verdad? Pero Isela tiene que llegar a casa porque ya son las 3 de la tarde y tiene que dar de comer a sus hijos, ¿no? Porque están chiquitos. Ella me quiere entender, pero a su vez ya no puede quedarse más tiempo porque está viendo el reloj, ¿no? De manera literal no me lo dice, pero yo llorando y veo que Giselle está. Y es que mira, hay una barrera de comunicación. Y aquí que nos dice, tienes que tomar en cuenta también la cuestión emotiva. ¿Y por qué la cuestión emotiva? Porque esto también te envía un mensaje. Yo puedo estar bien o puedo estar mal emocionalmente, pero eso no obliga al receptor a que pueda otorgar aquellos elementos para que luego entonces mi proceso de comunicación sea certero. Es decir, yo no puedo decirte, Isela, estoy pasando por eso, deja de atender actividades, pero lo mismo con Isela. Isela, si desde un principio no podía, debió haber sido asertiva. ¿Qué significa? Decirme, ¿sabes qué, María Catalina? Yo no puedo escucharte. No te abras a esta circunstancia porque yo no cuento con estos elementos. Es ser asertivo. No está siendo grosera, está siendo asertiva, está siendo empática, está poniéndose en el lugar de la persona que está detrás o que está enviándome un mensaje para que la comunicación no quede de forma trunca y luego entonces yo te invito a que llegues o me acompañes, ¿no? Para que a tal hora yo pueda darte toda la atención que necesitas. Por eso dentro de la habilidad de comunicación entran estos elementos: asertividad, empatía, emocionalidad, ¿no? Porque podemos decir, pues qué fácil es la comunicación, alguien habla, alguien escucha y hay una comunicación. No, pero realmente estás tomando en cuenta todos aquellos elementos que conlleva un proceso de comunicación. A veces damos por sentado las cosas y realmente no vemos el alcance de nuestros actos, ¿no? Ahora el compañero Cuauhtémoc, como subdirector de una institución, va a tener que lidiar tanto con un grupo que va a ser propiamente padres de familia, otra esfera que va a ser alumnos, otra esfera que va a ser docentes, otra esfera que va a ser área administrativa. Cada uno en un problema va a tener la razón, o al menos eso va a creer que tiene la razón. Él no únicamente se va a dejar llevar por lo que cada uno le diga, porque obviamente va a manifestar lo que a su derecho convenga, pero él va a tener que desarrollar esta habilidad de comunicación en complementarlo a través de estas esferas que van a puntualizar la comunicación para identificar quién me está diciendo la verdad, quién es asertivo, quién utiliza emociones, pero no nada más porque llegue y llore, porque muchos también lo utilizan para que llamen la atención, ¿no? Aunque no sea verdad, pero quién a través del desarrollo de habilidades me va a dar la respuesta correcta.